porque a la vez que hay que bancar con el cuero lo que está sucediendo, también entiendo que es muy importante visibilizar, exteriorizar, difundir lo que está pasando. Y por eso destacábamos antes de la pausa comercial un interesante video que se viralizó en el transcurso de las últimas horas, que justamente tenía a uno de nuestros invitados hoy a la cabeza, intentando explicar quizás a los que están del otro lado del Estrecho de Magallanes lo que está pasando en la provincia de Tierra del Fuego. Esta entrevista tenía muchas ganas de hacerla, pensé que iba a ser imposible, es más, mi amigo Marcelo Ledesma me había dicho que no la íbamos a hacer y me resultó muy grato verlo del otro lado del vidrio. Hoy los chicos estuvieron marchando en la fábrica IATEC y entiendo terminaron esa actividad y vinieron acá a la radio, así que agradecido por eso. Estamos con Marcelo Ledesma, es operario, es un trabajador de la industria electrónica y un vecino además, y estamos con Pablo Ibáñez, quien es delegado de la Unión Obrera Metalúrgica, delegado de base, me decía, el cargo para ir a término concreto. Así que chicos, en principio, gracias por venir y la verdad, gracias por esto, sé que el día está heavy, estuvieron marchando y se hicieron un ratito para venir acá y explicarnos un poco lo que está pasando. Así que gracias. Bueno, gracias, un gusto volver a verte, saludos para todos los que nos están escuchando. Hoy vengo en el rol de vecino, hemos tenido otras conversaciones antes. Nada, vecino y empleado metalúrgico en pleno fuego, por decirlo de alguna manera. Escuchábamos hoy una pequeña declaración de Oscar Martínez que señalaba, hoy comienza la resistencia. ¿Lo entienden así? Más allá de que, por supuesto, venimos ya con 2 días de paro, comenzó el jueves, fue el primer día de paro por tiempo indeterminado. ¿Entienden que hoy ya con la concreción de algunas cosas, desde hoy comienza un periodo especial para Tierra del Fuego? Y la verdad, Emi, que venimos hace años ya con una resistencia. Creo que los fueguinos, si hay algo que no hemos tenido, ha sido paz. Hemos tenido ataques en su momento de grupos empresariales con algún fin de desalentar la producción local, ¿no? Han desprestigiado el subrégimen, han desprestigiado la industria fueguina. Hemos tenido algún sector político como el macrismo, que también nos fue mal con el tema de las notebooks, que bajó los aranceles, que tiene una visión de apertura de importaciones. Medios de comunicación, por eso es necesario visibilizarlo y tener estos lugares para poder explicar qué es lo que sucede, porque hay medios o financiados por alguno de estos grupos, porque realmente no saben cómo se produce, cómo es la industria global, cómo es el proceso de fabricación que tenemos nosotros en la industria fueguina, han desprestigiado enormemente al subrégimen. Entonces podríamos decir que siempre tuvimos, y este es el peor ataque que tuvimos en los últimos 30 años. Anteriormente, en la década de los 90, llegamos a ser 700 obreros metalúrgicos. Se entregaban las casas a cambio de un televisor, de una videocasetera. Al menos los que nacimos, nos criamos acá, podemos dar testimonio de lo difícil que fue en esos años. Ahora estamos viendo que se materializa un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que lo que establece ya en su minuta de prensa, porque los diputados que levantaron la mano para votar ese acuerdo nunca tuvieron el texto final, es confidencial, no lo tiene nadie. Solo accedieron a una minuta de prensa que decía revisar de nuevamente Tierra del Fuego, por considerarlo distorsivo. Bueno, esa situación combinada con que quieren formar una base conjunta con Estados Unidos en Ushuaia, a nosotros nos convence, nos indigna a tal punto que consideramos que es despoblar la isla para poder entregar los recursos. Y sabemos la cantidad de recursos naturales que tenemos acá. Creo que todos los fueguinos lo entendemos perfectamente. A veces te pasa que en el resto del país, y particularmente en un sector como el centralismo porteño, es el que pareciera no interpretarlo, o capaz que sí, lo interpreta perfectamente y sale a decir esta cantidad de pavadas que a veces indignan, que te llegan a hervir la sangre, como la de Stroessner diciendo que podíamos ser un parque de diversiones, ¿no? A la hora de graficar un poco o describir lo que está pasando, nos decían, es el momento quizás más álgido de los últimos 30 años. Hoy uno vio una movilización de nuevo multitudinaria, ve que los chicos, las chicas están bancando la parada, cagándose de frío, incluso a sabiendas de que lo más probable es que este mes no se cobre, prácticamente no haya posibilidad de llevar el plato a la mesa. Hoy recién hablábamos con uno de los concejales, uno quizás hasta es medio de mal gusto decirlo, uno no es muy optimista en relación a lo que pueda llegar a pasar de acá a los próximos días, porque con cada persona que uno habla y que está metida en la rosca, en las gestiones, en las negociaciones, te dicen, las fábricas ya medio que bajaron la guardia.
No sé si ustedes eso lo perciben, porque en un primer momento daba la sensación de que las fábricas incluso hasta promovían una suerte de lockout, de no, loco, paralicemos las líneas de producción. Ahora, todo eso ha ido como cambiando en el transcurso de los últimos días. Y sí, la verdad que todavía no tenemos el decreto final que se anunciaba por parte del vocero presidencial y candidato a jefe de gobierno porteño. En ese marco, en ese anuncio, en ese momento salió el CEO de Newsan diciendo que se lapidaba directamente, que hacían inviable la producción de celulares en la República Argentina. También me tocó ver, y creo que está en algunos medios, la entrevista que le hacen a la presidenta Afarte, donde trata de posicionar y explicar qué es lo que sucedería si estos aranceles se bajan. Y es evidente que el sector empresarial tiene la doble cara, no tiene la posibilidad de pasar a importar. Nosotros, en nuestra leyenda en Radio Victoria, uno ve los productos y dice distribuye, fabrica, distribuye, garantiza e importa Radio Victoria Argentina. Tienen esa posibilidad, o sea, no les va a afectar en sus ganancias seguramente pasar un esquema importador porque siguen manteniendo esas licencias. Por eso la reacción primaria y la vanguardia de este conflicto la llevamos los obreros y las obreras metalúrgicas, que sí sabemos perfectamente qué es, porque lo venimos soportando. Nosotros ya perdimos la fabricación de hornos microondas desde que asumió Milei. Y si uno compara la dotación por parte de las declaraciones juradas, pues también se hablan de 11.000, de 15.000, de 8.000, de 7.000. Si uno ve las declaraciones juradas de las empresas, y ahí vamos a hacer un paréntesis, somos empleo registrado, ¿eh? No hay en ninguna parte del país que tengamos la tasa de empleo registrado que tenemos acá. Entonces, cuando nosotros vemos que tenemos esta posibilidad de tener 7.000 empleos registrados por parte de la declaración jurada que te decía, y repercute en el resto de todos los otros eslabones de la producción, obviamente que vamos a salir como fuimos siempre, por más de que algunos nos digan que estamos haciéndole el caldo gordo a los empresarios. Ellos cazan en un zoológico y no se van a mover de esa por la licencia de importación que pueden llegar a tener. Nosotros, sin embargo, sí tenemos que estar a la vanguardia de este reclamo. Marce. Sí, mira, me hacía memoria, nos hemos juntado, cada vez que hemos charlado en los programas como este, que me has tenido el grato gusto de invitarme, hemos hablado de la canasta básica, hemos hablado de aguantar, de la inflación, todo. Mirá lo que nos une ahora, y tiene que ver con lo mismo. Porque está bien, lo que habla Pablo lo entiendo y yo hablo más como vecino común y corriente, ¿viste? De barrio y de barro, como digo siempre. Loco, lo que decís vos, este mes vamos a cobrar 12, 13 días y quizás sea el último sueldo. Quizás, ojalá que no. Y estamos resistiendo. La resistencia no va a empezar, la resistencia como dice, lleva un montón de tiempo, pero ahora estamos resistiendo porque sabemos que a fin de mes no vamos a poder bancar la tarjeta de crédito o los alquileres, lo que fuera. Aún así, está la decisión, está la gente allá afuera. ¿Qué es lo que vamos a hacer? No sé qué es lo que vamos a hacer. Pero no solamente es un problema metalúrgico, porque ahora ya no estamos gastando, porque sabemos lo que va a pasar a fin de mes. Claro. No estamos gastando. Y ese es el número que no veo en ningún lado. 6.900, casi 7.000 empleados metalúrgicos. Sueldo, así. ¿Tengo que dar números? Sí. 1.258.000 pesos. 1.256.000 gana el empleado metalúrgico. 7.000. Sin aguinaldo, sin nada, sin categorías, sin antigüedad. Ese es el sueldo. Ok, por 7.000. 9.000 millones de pesos no va a haber ni el del alquiler, ni el de la peluquería, ni el del colegio privado, ni nadie. Entonces tenemos un problema más grande de lo que charlamos antes. No solamente hablamos de la canasta básica. Hablamos de que no vamos a poder sostener un montón de cosas. Los metalúrgicos no van a poder sostener el laburo. Y mucha parte de la sociedad, lamentablemente, comerciantes y hasta vecinos comunes que no tienen algún tipo de emprendimiento, tampoco se le va a hacer difícil. Che, Marce, les pregunto a los dos, porque los dos tienen algo de experiencia en esto de ponerse frente al tacho. Uno ve, por lo menos hoy en estas movilizaciones, que nosotros teníamos algunos videos, ve que hay pibes muy jóvenes que han ingresado a las fábricas en los últimos años. Un poco cómo es el laburo que hacen ustedes como referente, como personas con más experiencia, porque debe ser la primera pelea dura que les toca dar a ellos. Y entiendo, debe ser difícil convencer a un trabajador de, che, loco, adherite al paro, che, pero no me van a descontar. Sí, te van a descontar el sueldo. ¿Cómo es el laburo ese con los más jóvenes? Te puedo hablar yo yo estoy trabajando en la línea. Fui delegado, dejé de ser delegado ya hace bastante, y hablar la línea siempre hablando de estas cosas. Es importante, no cuando tenés el problema encima, siempre hablar y llamar un poco a la historia. Más allá de quien haya ganado en las últimas elecciones para presidente y todo, donde todos hablábamos de lo mismo, qué va a pasar, es siempre generar conciencia sobre todas las cosas e incentivar la lucha, en todo orden. Bueno, vos me conocés, sabés cómo soy yo. De no quedarnos callados, de pelear.
Ahora no tengo que convencer a nadie de esto. Cuando hubo las asambleas y pasó lo que pasó, no había que convencer a nadie. Todos sentimos exactamente lo mismo. Porque los grandes no podemos bancar a nuestros pibes, a nuestros hijos, los que lo tienen, y el joven no va a poder. Es así. ¿Dónde vas a tirar el currículum? Loco, ¿dónde vamos? Eso es el fuego. Hace un mes salió en todos los medios que en un kiosco de acá del centro puso por red que iba a aceptar currículum. 1,5 cuadras de cola, le informaron todos ustedes. ¿Y ahora qué vamos a hacer? O sea, no hay que convencer a nadie de lo que está pasando. La única forma es estar ahí y sentirlo. Cuando lo sienten, que es lo que está pasando ahora, y lucha. Y la única forma de que haya un cambio es efectivamente con esa lucha. Nos juntamos alrededor del tacho y charlamos las cosas que suceden, y algunos hablarán con palabras más largas, palabras más complicadas, y otros seremos más o menos así, intentaremos. Loco, no nos rindamos y vamos a resistir. Pablo, como delegado de la Unión Obrera Metalúrgica, como representante del sindicato, también te toca otra parte que tiene que ver con la organización, que tiene que ver con la logística, tiene que ver con la estrategia, sin ánimo de mostrar las cartas, pero ¿qué es lo que hablan en estos congresos? Sé que ayer hubo congreso extraordinario, entiendo que hoy muy temprano otra vez plenario entre los dirigentes de la UOM. ¿Hay un plan de lucha trazado por lo menos para lo que es esta semana? ¿Cuál va a ser el modus operandi? Primero, tal cual lo decís, somos resaltarle el orden democrático que tenemos como organización, ¿no? Porque obvio que diferencias tenemos, pero hay una enorme coincidencia, y es el gran ejercicio democrático que realizamos. Nosotros somos cerca de 100 delegados entre todo el parque industrial, en el sector electrónico, cerca de 100 delegados. Este año vamos por el congreso número 16, en lo que va del año. Hagan la cuenta, casi 4 congresos, 1 por semana se podría decir. Y la verdad que es un debate muy, muy profundo, muy intenso, que tiene una diversidad enorme de posiciones, pero que sacamos una resolución y la respetamos, y obviamente trabajamos para garantizar lo que llevamos a cabo ahí. Cuando se conoció el anuncio por parte del gobierno nacional, inmediatamente fuimos convocados a un congreso, y en ese debate resolvimos esta medida, que es una de las más drásticas, es un paro por tiempo indeterminado. Y sin embargo, no estamos teniendo problemas que con los compañeros nos pasan por arriba, que tratan de entrar fondeados, que están, no sé, partiendo una medida. Están convencidos, y eso que tenemos varios dentro de la fábrica que han votado a este modelo de gobierno, a este sector que hoy existe en la política. Y hasta inclusive se muestran indignados. Hoy veía a varios de ellos participando, movilizándose con el frío que hace, con las circunstancias que estamos viviendo, y la verdad que ese es el mayor logro que puede tener una organización, cuando vos ves que la unidad se transforma en acción. Cuando la unidad parte de ser una proclama, de sostenerse en una bandera, empieza a inundar las calles y a generar ese contagio en otros sectores, porque también están los supervisores, porque también vemos compañeros de limpieza, porque se han sumado, y creemos que el miércoles, en este paro provincial que se genera tanto en el sector público como en el privado, tienen que estar absolutamente todos presentes. Entonces, por ese lado, la organización ha establecido ya los debates en cada uno de sus senos, y hoy hay que sostener esta lucha, entendiendo también que tiene una historia rica, ¿no? en conflicto. Hoy lo decía nuestro secretario general, se cumple una nueva fecha, un 19 de mayo pasó que se llevó a un paro por 40 días, ¿no? En ese momento, en el año 88, el paro establecía una recuperación del salario, buscábamos una consigna que era cobrar el triple, un coeficiente 3 que era el triple de lo que cobrábamos en ese momento, y se logró. Y me parece, ¿cuántos días fueron de paro? En esos años fueron 40 días. Es un paro histórico que se conoce así, el paro de 40 días, y que iba en ese camino de querer recuperar salarios. Entonces, creemos que está esa historia presente en gran parte de nuestro compañero más antiguo, y como vos decís, hay compañeros nuevos que la estamos viviendo, porque yo también no tuve anteriormente un conflicto tan largo, un conflicto ante un ataque como esta características, que sabemos que se va a terminar de concretar y de plasmar en cualquier momento, en horas nomás, en un decreto presidencial, y que vamos a volver a tener ese antecedente de las notebooks, que ahí quería enfocarme en que no baja el precio, porque eso es lo que buscan instalar a nivel nacional. Nosotros tenemos precios de fábrica que demuestran claramente que el problema no es la industria de Tierra del Fuego, sino que es lo que pasa en esa cadena de comercialización una vez que sale de la fábrica. Vos lo explicabas con un aire acondicionado.
Sí, tal Sí. cual. Un aire acondicionado, el más común, por ahí el más popular, que es el de 3100 watts, el frío-calor inverter, sale 380.000 pesos en la puerta de la fábrica y en Mercado Libre sale 1.125.000. Y ahí esta medida no va a hacer que inclusive se mejore con respecto al déficit fiscal, porque los productos entrarían importados directamente de Brasil y Brasil no tiene aranceles, porque ellos tienen un acuerdo espejo en Manaos que corresponde a Tierra del Fuego. Entonces ahí ni siquiera es que va a pasar a recaudar más la nación, porque no es que invierte o que paga o que le cuesta a la nación Tierra del Fuego, sino que deja de percibir determinados impuestos que bajando estas medidas arancelarias no lo va a recuperar, va a entrar directamente desde ahí. Y si analizás que vas a comprar un producto terminado directamente de Brasil, no vas a recuperar aranceles, está hablando de un costo fiscal entre 400 y 600 millones de dólares. Y lo que se le reclama a Tierra del Fuego son cerca de 1.000 millones de dólares, o sea que no es el ahorro que significa Tierra del Fuego, sino que tiene que ver con esto, volvemos a resaltar, con la necesidad de despoblar la isla para poder rifar los recursos. Preguntarles a ambos, Marce, Pablo, hace un ratito nada más analizábamos la creación de este comando conjunto que ha comenzado a circular. Ya está prácticamente en funcionamiento. Nosotros en un ratito nada más vamos a compartir información exclusiva respecto a esto. La creación del Comando Unificado de Tierra del Fuego. Acá nos acaban de suministrar cada uno de los que participó. Y decíamos, guarda que Tierra del Fuego no es Rosario, uno no quiere estigmatizar, ¿no? Pero Tierra del Fuego no tiene las particularidades que tienen otros lugares que son más jodidos, donde quizás no nos conocemos entre todos. ¿Les preocupa lo que puede llegar a pasar a raíz de la creación de este comando? Digo, en terminar enfrentándose trabajadores con trabajadores. La verdad no creo que el gendarme ande en Audi, el que labura acá en Tierra del Fuego, no creo que el prefecto la esté pasando de pelos, más bien lo contrario, entiendo que las fuerzas de seguridad también la están pasando heavy. ¿Les preocupa que a partir de este plan de lucha que viene trazando la UOM, que ha adherido gran parte de la clase sindical, porque el miércoles tenemos un paro, ¿les preocupa que se empiecen a enfrentar trabajadores con trabajadores? Mira, como vecino te digo, como empleado metalúrgico, casi con el telegrama en el bolsillo. Sin ninguna duda que me preocupa, porque no creo que sea la forma de querer ajustar o callar las bocas de los que estamos haciendo, a punto de ser despedidos, de las familias. No me gustaría para nada, nunca, jamás enfrentarme a mis propios vecinos con otra camiseta, que están efectuando su laburo cuando yo estoy perdiendo el mío. Porque vamos a ser un vecino laburando contra un vecino que está perdiendo su laburo y no tiene lugar al reclamo. O sea, nosotros no nacimos en Rosario, como si claro. No tengo esa sangre. Sí, sí, es Lo que impensado. sí te voy a decir, como vecino común, loco, estoy ahí con el laburo, capaz que lo pierdo, me tratan de microbio, de parásito, los trolls me dicen de cualquier cosa, que soy uno de otro color y yo no soy ninguno, siempre llevo mi propia bandera, y de repente, loco, me mandás gente que me quiera paliar. Y bueno, no soy nadie, soy un vecino dolorido, y creo que ese es el mayor problema que van a tener. Se van a enfrentar a vecinos adoloridos. Pablo, quizás está bueno porque Marce aporta la voz del laburante, digo, vos no dejás de representar al sindicato en este caso. Sí, ¿Qué opinión te merece esto? Porque mira, en definitiva vos sos una de las voces cantantes que dice, muchachos, vamos al paro, nos movilizamos. En base a esa movilización, que termine un pibe cagado a palos, debe ser durísimo. Sí, absolutamente. Y aparte, nosotros reivindicamos siempre la lucha de los años 90, particularmente en el 95, y hace muy poquito se cumplieron 30 años de ese acontecimiento. A mí me tocó laburar inclusive en un documental sobre el asesinato de Víctor Choque, y es ni más ni menos que el primer obrero asesinado en una democracia, producto de una represión policial y que tenía este tipo de situaciones, ¿no? Las fábricas las levantaban directamente, se levantaban todas las inversiones y no tenían ni para pagar las indemnizaciones. En ese marco fue que los compañeros decidieron manifestarse en la puerta de la fábrica Continental y ahí terminaron reprimiendo. Bueno, estamos ante un contexto muy similar y no queremos llegar bajo ningún punto de vista a eso, no queremos. La verdad que tratamos siempre, nuestras movilizaciones son lo más tranquilas posible, organizadas, ¿no? En paz, convencidos, no como ganado, que lo llevamos a los empujones a los compañeros, sino que los compañeros, como lo dice Marcelo, y uno lo puede checar, son compañeros que en su mayoría, en su totalidad, están convencidos.
y algunos entendemos que pueden llegar a tener miedo por este tipo de situaciones, pero que nos vamos a enfrentar, seguramente nos vamos a enfrentar a este protocolo, a las acciones, a los discursos, a todo, porque acá no tenemos otra posibilidad, ya estamos virtualmente, estamos despedidos, estamos afuera, no tenemos nada que perder. Entonces es triste tener que ver que cada modelo de ajuste encaja con una represión. No podemos ajustar otros sectores. Hoy escuchaba y analizaba el caso de los subsidios que tiene Capital Federal y es cerca del 3% del Producto Bruto Interno. Nosotros nos están machacando porque somos del 0,30. Entonces ahí está, hace 70 años que las provincias del interior estamos bancándole estos privilegios que tienen en Capital Federal y que hoy pareciera que se da vuelta 4% del Producto Bruto Interno se va en lo que tiene que ver con evasiones fiscales. O sea, con todo lo trucho, con todo lo negro. Tierra del Fuego no es parte de eso. Somos la provincia con mayor nivel de empleo registrado. Entonces, este convencimiento que existe, sin duda, nos va a llevar a un enfrentamiento, así sea que venga un protocolo antipiquete o venga algún sector con discursos como lo que se nos viene dando. Pablo, Marce, a los dos, gracias por venir. Uno los puede ver desde muy temprano en las movilizaciones. Gracias siempre por aportar información. Creo que es lo más necesario en este caso y por eso agradezco que un poco se desdoble, ¿no? Y puedan estar un poquito en cada lugar, más allá de todo lo que tiene que ver con la lucha organizada, en este caso que vienen llevando adelante. Considero que es importante difundir, que se conozca lo que está sucediendo, que no queden como unos locos que están prendiendo fuego unos tachos, sino explicar un poco estas cuestiones, que ustedes que están dentro las conocen mejor que nadie, cuestiones que tienen que ver con la producción, que tienen que ver con lo que sucede dentro de las fábricas, y que esto corre por mi cuenta, sí, es bastante difícil acceder a esa información. Estuve todo el fin de semana hablando con amigos que tienen el contacto del gerente de una fábrica, que es el delegado de ASIMRA, loco, queremos ver qué pasa en las fábricas de Tierra del Fuego. Y la verdad es que a los medios de comunicación nos coartan esa posibilidad. He hecho todo lo posible este fin de semana para que me dejen entrar a una fábrica. Quiero mostrar lo que sucede en una fábrica, quiero que el vecino de la ciudad de Río Grande, porque uno normaliza que todos sabemos lo que pasa dentro de las fábricas. Y la verdad es que muy poca gente ha entrado a una fábrica, es un porcentaje ínfimo de la población de la ciudad. Y sin embargo, lo único que recibí fueron puertas que se cerraban. No se puede, hay que consultar, hay que preguntar acá, hay que preguntar allá. Entonces, qué mejor que hablar con ustedes sobre lo que pasa en las fábricas. Las fábricas no quieren mostrarlo, y en este caso me quedo con lo que dicen los trabajadores. Agradecido una vez más. Y nada, fuerza para todos. No sabemos qué es lo que va a pasar, aunque más o menos lo deducimos. Así que bueno, que sea por el bien de nuestra ciudad y todos los trabajadores. Gracias a los dos. Gracias, Pablo. Gracias, Emi. Pablo Ibáñez y Marcelo Ledesma, dos trabajadores, sí, vamos a decir, dos de las personas que vienen de movilizarse por la ciudad de Río Grande, particularmente en la fábrica IATEC, en este tercer día del paro por tiempo indeterminado que comenzó el pasado día jueves y que promete extenderse, amigos. Pausa breve y a la vuelta tenemos información exclusiva respecto a este protocolo antipiquetes del que hablábamos. Está Ramiro Santoro trabajando en eso, así que a la vuelta en el último bloque, detalles de lo que supone esta suerte de creación de un conjunto especial para nuestra provincia. Ya venimos. Gano lugar con solo prometer carnes asadas.